Buenos días, chicos, chicas. El día de hoy revisaremos el impacto de la Guerra Fría en América Latina. Como bien hemos revisado, la Guerra Fría va a movilizarse en todo el mundo. Se dividirá el mundo en dos bloques, el soviético y el norteamericano. Sin embargo, en América va a pasar una situación bastante particular. En un principio, América Latina había permanecido siempre muy leal a Estados Unidos. Sin embargo, van a comenzar a quebrarse un poco estos esquemas, lo cual va a dar paso a que Estados Unidos comience a tomar mayor interés en Latinoamérica y a protegerlo de mejor manera. Como hemos dicho, la Guerra Fría se dio en América Latina de manera particular. Eh, ya sea que tradicionalmente, como dice acá, había sido considerado territorio norteamericano o de influencia neutral. Ya la cercanía con Estados Unidos también va a facilitar este sistema y también la intervención de Estados Unidos en todos estos países de manera política o económica. ¿Qué es lo que va a pasar con esto posteriormente? Durante el siglo XIX, entonces, parte de la política exterior de Estados Unidos se comienza a orientar a mantener a América Latina fuera de la influencia europea, ¿ya? Idea que se termina por legitimar con la intervención directa en los países el, en el fondo buscando los intereses que se requirieran, ¿ya? Lo que se conoció como la doctrina Monroe, ¿ya? Luego, a partir del siglo XX, países como México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Colombia, Panamá, Haití o Cuba comenzaron a tener intervenciones norteamericanas o vivieron instauraciones de dictaduras militares bajo su apoyo. En el fondo, lo que buscó es eh, demostrar su poder dentro de estos países y asegurar también un mercado interno. Sin embargo, el triunfo de la Revolución Cubana en el 59 fue un ejemplo para muchos grupos dentro de América Latina sobre lo que debían hacer estos movimientos políticos y cómo se podía romper un poco esta sobreprotección o esta intervención de Estados Unidos y la influencia que tenía dentro de estos países. Acá tenemos un buen ejemplo donde en esta imagen, ya publicada a finales del siglo XIX en la revista norteamericana Puck, ya muestra al tío Sam, un ícono dentro de Norteamérica, dando una clase de civilización a niños que representan las naciones de Cuba, Puerto Rico, Hawái y Filipinas, que son los que están en la primera fila. Ya se puede también ver a otros grupos que están siendo discriminados dentro de Estados Unidos, ¿ya? Y esto va a significar de que también se note la influencia que van a tener. Por ejemplo, en la primera fila, como habíamos dicho, se encuentra Filipinas, Hawái, Puerto Rico, Cuba, respectivamente, que están con sus camisetas marcadas. En el pizarrón, a lo lejos, se lee: el conocimiento de los gobernados es bueno en teoría, pero raro en realidad. Inglaterra ha gobernado a sus colonias sin importar si ellas lo consentían o no. Al no esperar su consentimiento, Inglaterra ha logrado grandes avances a la civilización de la humanidad. Estados Unidos debe gobernar sus nuevos territorios con o sin el consentimiento de sus gobernados, hasta que ellos puedan gobernarse por sí mismos. Entonces acá tenemos también una muestra de lo que es la discriminación dentro de este territorio. Los chicos que están acá con el número 5 están estudiando y son diferentes estados de Estados Unidos. En el número 3, en el fondo, es una persona nativa, pero tiene el libro al revés, por lo cual también hay un grado de discriminación. China, que está a punto de entrar, está esperando en la puerta, en el fondo, describiendo un poco lo que quiere Estados Unidos también en China. Y en el número 2, que se ve en el fondo, limpiando una ventana, se ve una persona afroamericana. Entonces se demuestra también la visión que se tenía desde el siglo XIX sobre las colonias y sobre los territorios que estaban cerca de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? La Revolución Cubana va a modificar toda esta visión que hemos estado revisando sobre América. Ya en el 52 accedió al gobierno de Cuba Fulgencio Batista, ¿ya? Quien ejerció una dictadura caracterizada por una corrupción y la dominación estadounidense en materia de economía y política. Era la panacea para Estados Unidos. Dentro de esto había muchos empresarios que iban a colocar sus inversiones dentro de Cuba por la protección que se tenía de todo este mercado. Sin embargo, el movimientos obreros
guiados por Fidel Castro y Raúl Castro, comienzan a movilizarse un poco dentro de esto. Incluso se ve la interrupción de el médico argentino, el Che Guevara, ya Ernesto Guevara, como se ve en la imagen, y los postulados políticos dentro de ellos, que lo que deseaban era una reforma agraria. La gran parte del campo dentro de Cuba estaba en manos de extranjeros principalmente, y buena parte de esta población estaba en la extrema pobreza. Por lo cual va a comenzar a esta revolución, va a lograr derrocar a través de guerrillas, un nuevo concepto que se comienza a trabajar en América, ya este grupo armado de paramilitares que comienzan a introducirse dentro de este sistema, que se conocen como guerrillas. ¿Qué es lo que va a hacer este ejército? Derrota a Batista, ya la van en enero del 1959. Un mes después, Castro fue nombrado primer ministro de Cuba, con lo que se inició un gobierno caracterizado principalmente por el nacionalismo cubano y el antiimperialismo. Acá también se comienza a acercar bastante, en algunas entrevistas Fidel Castro ha asumido eso, de que en un comienzo ellos querían una revolución, un cambio. Sin embargo, se van a dar cuenta que con este cambio, Estados Unidos comienza a verlo como un posible enemigo. ¿Esto qué va a significar? Que ellos comiencen de a poco a acercarse al lado soviético. Ahora tenemos una línea de tiempo donde se va representando el avance que va a tener y cómo termina con la Revolución Cubana y el ascenso de Fidel Castro. ¿Ya? ¿Esto qué va a generar? De que la CIA también comience a intervenir y comience a haber un problema dentro de Cuba. Incluso va a intentar una intervención militar en la bahía de Cochinos en el 61, pero no lo va a lograr su objetivo. En el fondo, esto va a también demostrar el poder que tenía Cuba y el apoyo que tenía por parte del pueblo, lo que Estados Unidos desconocía durante ese momento, ¿ya? Y también va a ser uno de los problemas que va a generar. ¿Qué va a suceder? En el 62 surge la crisis de los misiles, en donde el Estado soviético ya va a comenzar a colocar una base militar dentro de la isla de Cuba. ¿Esto qué va a generar? El presidente estadounidense John F. Kennedy decretó el bloqueo naval de Cuba a fin de evitar la llegada de nuevos suministros militares y amenazó también a la Unión Soviética con invadir la isla si no retiraban los misiles. ¿Cuál es el riesgo que tenían los misiles dentro de Cuba? Era principalmente la cercanía que tenía Cuba con Estados Unidos. Si se fijan en la imagen, ya era el área de Estados Unidos amenazada por el radio que podían tener estos misiles. ¿Qué es lo que va a significar? De que se genere un momento de bastante tensión, ¿ya? Incluso en uno de los momentos en donde más exista peligro de una guerra nuclear va a ser justamente en esto. ¿Qué va a pasar? Finalmente Khrushchev ordena la retirada de los barcos y el desmantelamiento de las ramas de misiles que tenían ahí. También dentro de eso, Fidel Castro se da cuenta de que la Guerra Fría traspasa el orden que él mantenía más allá de sus fronteras. Y aquí tiene un poco más detallado dónde estaban las bases militares. Si se fijan, está bastante cerca de Estados Unidos, lo que facilita también el ataque. ¿Qué va a pasar posteriormente a esto? La influencia de los Estados Unidos en las políticas dentro de América. Después de que sucede la Revolución Cubana, ya Estados Unidos va a comenzar a oscilar entre la intervención y la contención de todos estos países. En el 61, Kennedy inicia una nueva estrategia para tratar de frenar un poco el movimiento revolucionario con la Alianza para el Progreso. En el fondo era colaboración económica y tecnológica a todos estos países con el fin de que no se fueran para el lado soviético. A pesar de esto, se va a comenzar a asegurar a través de otro mecanismo. Se van a dar cuenta de que paulatinamente van a comenzar a surgir gobiernos populares, ¿ya? O de la rama de la izquierda política dentro de varios países, dentro de varios países en Latinoamérica, por ejemplo Chile, lo que va a fortalecer otra medida que es la doctrina de seguridad nacional, ideología basada en el combate contra el comunismo y el que se consideraba como el enemigo interno de cada nación.
Así vemos cómo se impulsaron y se apoyaron bastantes golpes militares dentro de Latinoamérica, ¿ya? Tenemos en Haití, en Granada, en Venezuela, Brasil, Argentina y Chile en el 73, incluso en Panamá y en Honduras. Tenemos en donde se ordenan varias intervenciones, ¿ya? En donde se comienza a intervenir directamente o indirectamente a estos gobiernos. Acá tenemos el caso de Honduras, que aunque es posterior a la Guerra Fría, también muestra un poco esta protección que se va a intentar mantener dentro de estos territorios, aún terminada la Guerra Fría. ¿Qué va a pasar? Dentro de los años 60 y 70 van a comenzar estas críticas al mundo que se está generando, van a surgir estos gobiernos de izquierda, sin embargo prometían una utopía, gobiernos que en ese momento dentro del contexto no eran viables por el poco apoyo que tenían internacionalmente, ¿ya? ¿Qué genera esto? Aparecieron numerosos grupos guerrilleros que intentaron emular, por ejemplo, el ejemplo cubano, sin embargo no tuvieron el mismo éxito. América Latina entonces vivió un auge de movimientos golpistas de carácter militar, ¿ya? Temerosos de la expansión revolucionaria de Cuba, ¿ya? Que van a significar grupos militares de división y divisorios dentro de los países, ¿ya? En donde se van a generar también dos polos dentro de estos lugares, y cuando la izquierda comienza a tener mucho poder, estos grupos militares van a comenzar a intervenir y se fortalecen, nos apoyan estos gobiernos golpistas, ¿ya? Leales también a la visión que tenía Norteamérica, y también para defender esta visión económica y oligárquica que se estaba teniendo, ¿ya? Y principalmente eran anticomunistas. Acá tenemos algunos de los ejemplos más particulares dentro de América: en Paraguay, Alfredo Stroessner; en Chile, Augusto Pinochet; en Argentina, Jorge Videla, ¿ya? El otro caso particular va a ser entre el 68 y el 73. Las universidades fueron también un foco ya de la rebelión, donde se denunciaban los abusos contra las libertades del pueblo. Piensen que las universidades también van a concentrar todo ese sector más joven que tenía mucho menos miedo a la opresión, y también se generaban estos espacios de debate. ¿Qué va a generar esto? Uno de los grandes ejemplos, ya, tenemos la matanza en la plaza de Tlatelolco, ¿ya? O de las tres culturas en México en el 68. Fue el comienzo entonces de una extensa serie de acontecimientos de esa lucha, a las que se asignaron las huelgas como el Cordobazo argentino en el 69 y la formación de guerrillas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo, o mejor conocidas como la FARC. Si se fijan, hay muchos de estos sucesos que siguen hasta el día de hoy, o que formaron parte de lo que actualmente es Latinoamérica. Por lo cual la Guerra Fría, aunque se veía como un tema más macro, ya sí va a comenzar a afectar a las particularidades dentro de Latinoamérica, por ejemplo, con la Operación Cóndor, que es la que también fortalece un poco estos golpes de Estado. Bueno, chicos, esto ha sido la intervención de la Guerra Fría dentro de Latinoamérica, y cualquier duda pueden hacerla a través de Classroom. Nos vemos.